Hola, buenos días. Super pro, ¿sabes? De golpe. Bueno, pues vamos a presentar el libro de Contra la Libertad, publicado con la editorial Transformer, que lleva Mercadmon, y yo formo parte del colectivo Juan de Madres, formo parte de la autoría, y ya son Manuela y Jaime, que ¿cómo os presentaríais? Bueno, así por el nombre, has acertado. Pero es que pone como curators, ¿no? Ah, sí. Esto, bueno, sí, esa fue una broma que empezamos a hacer, ¿no? Como de curators, en plan entre curator y curante, y ya pues era una broma digital, pero se ha convertido en conocido, pero tampoco, o sea, usamos nuestros nombres. No se llaman curators por la calle, ¿no? Pues más que Jaime Manuel. Pero ha sido como escapando de nuestra voluntad. Vale, y bueno, lo primero supongo que explicar de qué va, no tengo ningún ejemplar. Dale. En realidad ya lo habéis visto el vídeo, supongo. Todo es por la cámara. Sí. Entonces, no sé si empezar explicando un poco como una idea del libro o vamos con la Comenzamos si quieres. Vale. Sí, también, bueno, como a lo mejor presentar un poco más el colectivo Juan de Madres, ¿no? Vale. Bueno. Sí, pues sí, es verdad. Colectivo Juan de Madres somos un grupo de lúdico multidisciplinar que empezamos sobre todo escribiendo novelas, dándonos más a la literatura pura, a la palabra, a la narración, y luego fue como derivando el proyecto en la realización de acciones artísticas o bioartísticas, este tipo de cosas. Y entonces hubo como una especie de gemación dentro del colectivo, que es Manuela Buriel, que es con la firma que ahora hacemos las cosas como más literarias, y entonces con colectivo estamos en esa historia de llevar a cabo como artefactos como mucho más transversales y más tal como este colectivo, como este Contra la Libertad, que es como una especie de manual de instrucciones, más que una novela o más que... Claro, y nosotros, Como que nos conocimos, yo creo que la primera vez que contactamos fue también dentro de una obra de arte, ¿no? No sé si te acuerdas, era una pieza que había hecho un artista que vive en Barcelona, que se llama Paco Chanivet, ¿no? Dentro de una exposición virtual que se llama La Gran Conspiración. ¿Cómo que se llama? Que se llama La Gran Conspiración, que habíamos comisariado Manuela y yo, ¿no? Y dentro de la pieza de Paco, él le proponía a varias escritoras que hicieran un relato, ¿no? Y Manuela Buriel fue una de las escritoras invitadas a hacer esto, ¿no? Y era pues también como en esa unión entre arte y literatura y mundos virtuales, ¿no? Que también tiene mucho que ver con Contra la Libertad, pues ahí nos encontramos. Y además era un texto con varios hipervínculos que daban pie a una especie como de aventura, juego de rol virtual y en vivo, las dos cosas, ¿no? Y ese fue como nuestro primer contacto. Y después vino esta propuesta, ¿no? de leernos el libro y venir a hablar, ¿no? Y nos ha gustado mucho, os lo recomendamos. Eso es lo importante. Ir a las mejores librerías a por él. Y había también como un gran punto de conexión con cosas que nos gustan, ¿no? Y a las que les damos vueltas, que es como esa idea del mito, ¿no? Que aquí en el libro en este libro, que es una especie como, bueno, ahora iremos explicando, ¿no? Un poco entre todos cómo está construido, ¿no? Pero que hay un hilo conductor que es esa idea del mito del libre albedrío, ¿no? Cómo se construye, qué relación tiene con una pandemia fecal, ¿no? En un momento dado, que eso hace que la humanidad evolucione, ¿no? Y bueno, pues esa idea también como de mitología, ¿no? Como ese conjunto de relatos que nos afectan, pues nos gustaba mucho, ¿no? También incluso pensar
la mitología, ¿no? Como una especie de música que bailas aunque no reconozcas la melodía, ¿no? Eso no es mío, eso Ni es del libro tampoco. y es del libro, ¿no? Es de un mitólogo, ¿no? Se llama Joseph Campbell, que busca la guerra de las galaxias y los mitos griegos. Pero un poco la sensación es que sí que localizas esa melodía, ¿no? Esa mitología pues dentro de la idea del libre albedrío, ¿no? Como que tienes muy claro dónde empieza, cuál es el problema y a dónde nos lleva, ¿no? Y como que en todo el libro pues vas desentrañando. Sí, hay como una propuesta de desmitificación, ¿no? Una idea, el punto de partida que teníamos era esa idea de cómo en Occidente se han ido como destruyendo todos los grandes mitos en teoría, ¿no? Esta cosa de los grandes relatos y los grandes mitos se han ido cayendo y a nivel espiritual, a todos los niveles. Y sin embargo ahí queda como anclado, queda como esa especie de roca inamovible e invisible incluso como mito muchas veces, porque está naturalizado, pero como lo estaba el mito del matrimonio, el mito de la tal, todos esos mitos que estaban naturalizados y por lo tanto eran invisibles y no se problematizaban, y se ha ido haciendo. Y en cambio con el de la libertad, bueno, sí que ha habido propuestas y lecturas así de ese mito de la libertad, pero bueno, aquí era como, pues eso, sumarnos a esa especie de iconoclastia contra el mito del libre albedrío y considerarlo como un mito nacido como cuando nació la especie humana y como en forma... Hola. Vamos a empezar. Bien, y cómo y entonces articular, hacer toda una especie de argumento intentando demostrar con los conocimientos que hay hoy en día de neurociencia, desde la filosofía, desde la neurociencia, desde la biología celular, desde la ecología, cómo se están acumulando argumentos en contra de la idea de que el ser humano es libre de sus acciones, que es la única diferencia, la única en este momento que nos separa del resto de seres, ¿no? De un volcán o de un perro, en teoría lo único que nos separa es que somos libres de actuar exactamente como queremos en todo o en casi todo momento. Ese es el relato que tenemos, ¿no? Ese es el relato que tenemos y la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Que es, somos libres y yo tomo mis decisiones y me trabajo mi vida y por eso triunfo en la vida, porque tomo buenas decisiones. Claro, que al final también es como que lo planteáis desde una ficción, pero también como de una cuestión más ensayística y responderlo como está. Pues no sé, una de las primeras citas es del comunismo libertad de Ayuso, ¿no? Como esta cosa, ¿no? De que esta apelación a la libertad que como está escondiendo todas las condiciones materiales, ¿no? Y todos los condicionantes externos como esa falacia de la libertad. Claro, a mí cuando Ayuso salió con esto, el libro ya estaba escrito, porque el libro es un proyecto que estuvo escribiendo hace tiempo y ha ido como, digamos, como infectándose de la actualidad y lo ha ido cambiando, pero ya estaba, la base ya estaba hecha cuando Ayuso sale con, en principio era socialismo libertad, dijo, y pensamos, uy, porque está guay el socialismo, pero claro, en su boca no era el socialismo pero luego cuando no sé qué fue, que se presentaba más madre, es que no me acuerdo, que hubo un cambio desde la izquierda y entonces Ayuso cambió el eslogan y ya lo clavó, y era comunismo libertad, y yo pensé, claro, gracias por aclararme el camino. Eso era. Eso era. Claro, nosotros también nos ha gustado mucho de libros que tienen como, entendemos como tres líneas de lectura, ¿no? Que están como, hay tres tipos de escritura que se están todo el rato mezclando. Una sería esa parte más ficcional de partitura, ¿no? de guión o de manual, que sería como si fuera una partitura de una obra. Perdón, no sé, acabo de beber. Pero no funciona. Pero la cerveza sí me lo falla. Bueno, que sería como esa partitura de esa obra, ¿no? Ese videojuego que no se ha podido realizar y quizás no se pueda realizar nunca, pero que desde la lectura te metes en él, ¿no? Y estás como realmente hay una cosa de activar esa
esa obra que no existe, ¿no? Que también es algo muy interesante de cómo desde la literatura de ficción generar obras que no existen, no pueden existir por condiciones materiales también, seguramente. Que en realidad, por ejemplo, del proyecto que hablabas al principio, lo que Paco nos dijo hacer como la descripción de una obra que no existe, ¿no? Y al final esto cuando nos lo dijo Paco y tal, nos invitó a esto, fue como, hostia, es que estamos haciendo eso contra la libertad, era como un poco esto, ¿no? A partir de una película virtual o videojuego o lo que sea, que no teníamos presupuesto para hacer, ¿no? Pues vamos a hacerlo un libro, ¿no? Vamos a hacer... Claro. Entonces como que hay esa parte que se va alternando con el ensayo en el que explicáis justo esto, cómo se ha ido creando esta obra que no se ha podido acabar de materializar, pero que existe, tal, con toda esa parte más ensayística, ¿no? También de contar bueno, pues estas cuestiones del mito del libre albedrío y cómo lo vais conectando con todos esos hallazgos científicos o estas interpretaciones. Y una última parte que son los anexos, ¿no? Que son todo el rato saltos hacia la última parte del libro, en el que por un lado se referencian, ¿no? Como estos relatos científicos, o muchas veces también casi que desmontáis como el imaginario de la pieza, ¿no? Como esto sale de aquí, o esto nos hemos inspirado en esto, que a veces también está guay para acabar de imaginarte, ¿no? De imaginarte tú en el videojuego, ¿no? Como acabar de entrar. Entonces habíamos traído algunas cosas que vienen de esos anexos, ¿no? Como algunas imágenes para no estar solo hablando, y que algunas preguntas no vean de ahí, sino que a lo mejor ponemos esta imagen y nos cuentas que una es esta. No sé si lo veis. Sí, no nos gusta. Se apaga. Espera, voy a preguntar a Jaime. No, creo que el password está allí en el post-it. Pero a lo mejor se apaga la batería. Todo mal. Ni una sola cosa. Ah, vamos. ¡Vamos! Te has precipitado. Si no, encima abrís YouTube, que os damos instrucciones y lo vais a ver. Está todo bien, en realidad. Claro. O sea, estamos aquí, estamos en familia. Vale, pongo Eso es, Pablo. Está perfecto, ¿no? Guay. No sé si tiene audio. Es este vídeo, ¿no? Sí. De un glóbulo blanco persiguiendo a una bacteria. Sí. Podemos ver aquí ¿Qué tiene que ver esto con el libro, no? Que os estáis plantando. Mira, este es el glóbulo blanco y aquí se ve en negrito. Esto de aquí delante es la bacteria. Esto es una muestra de sangre al microscopio. Los glóbulos blancos nuestros eran los de Érase una vez la vida, que tenían la boca así grande. Y lo va persiguiendo, ¿no? El vídeo con el audio tiene como una melodía así como de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿sabes? Y aquí ya se lo ha cazado y se lo come, ¿no? Maravilloso el vídeo. ¿Con quién iríais? ¿Con el glóbulo blanco o con la bacteria? Yo también. Es que tiene una pinta mucho más... Claro, esto... ¿Vamos con la bacteria? Bueno, o sea, claro, ¿no? Mira, aquí también, por eso son las plantiles que son... Dejamos en marcha microscopios. Ahora dónde llega. Esto es curioso porque cuando yo soy profe de secundaria, de ciencias, y cuando les pongo a mi alumnado vídeos de documentales de tigres y leones y cebras, y tal y como están filmados y todo esto, padecen mucho por la presa, digamos, ¿no? Y no quieren, es como, no puede tal, excepto aquello que te quiere hatear la clase, ¡ah, la ha cazado!, ¿no? Y dices, pero en general hay como esa cosa hacia la cebra. Y aquí veo que no. Aquí sois los leones. Está muy guay. Porque esto sale en los apéndices del libro. Porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando vemos a un león y a una cebra, le adjudicamos, en esa carrera, les adjudicamos una serie de voluntades y de decisiones y de libres albedríos que en realidad científicamente no están claras. Pero... Muy bien.
De hecho, son muy dudables de que hasta qué punto el libre albedrío de ese león que persigue a esa presa y tal, ¿no? Y de esa relación de depredador y presa y una relación ecológica, ¿no? Entonces, cuando se ve este vídeo, en el que es la misma situación pero a nivel celular, es un glóbulo blanco nuestro, que están haciendo ahora los glóbulos blancos, nuestros glóbulos blancos ahora están llevando a cabo esa hazaña, y hay bacterias que están intentando escapar. Claro, a ese nivel celular queda mucho más claro que no hay ninguna posibilidad de agencia de voluntad, ¿no? en esos cuerpos. Y en cambio se los adjudicamos igual. Tú ves y parece que le está persiguiendo y parece que decide la bacteria de hostia puta, me va a matar, me va a comer, ¿no? Y tú le pones a esa bacteria como un tal, y en el vídeo original que tiene esa música wagneriana, ¿no? Y no está pasando, porque todos son como una especie de relaciones físico-químicas y ya está. Y entonces en el libro, la tesis del libro general es que eso es así, a ese nivel, es así al nivel de las cebras y de los leones, es así al nivel humano incluso. O sea, la propuesta de la tesis del libro es no es quitarle la agencia de voluntad y de libre albedrío a todos los seres, excepto al ser humano, que es más o menos lo que se ha hecho hasta ahora, sino de conseguir demostrar que nosotros también somos como ese glóbulo blanco y bacteria, creyéndonos que escapamos por nuestra voluntad, pero no. Ya está, podríamos haber acabado así. Pues bueno, a lo mejor también, yo no sé si conocéis el libro, ¿no? Manuel ahora lo ha explicado un poco, ¿no? Que tienes como ves, un guión, la parte ensayística, pero que nace o en un primer momento, ¿no? Por lo que yo he entendido, iba a ser una peli, ¿no? Y después iba a ser un videojuego, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco? Sí, pues sí, nace como la idea de hacer como una especie de película, digamos, rodada en eso que hacen en... ¿Cómo se llama esto? 360, ¿no? Y que tú te puedes girar y ver. Eso se convierte como una especie de propuesta de instalación. O sea, la idea que teníamos y que fuimos llevando a cabo es escribimos un guión para hacerlo, pensamos una banda sonora, la banda sonora se ocuparía Skov, no sé si es un artista, le vais a comentar, pues es un artista de Barcelona que su Spotify son hongos. O sea, se ha hecho unos cultivos como de hongos, en realidad no son como hongos porque son de otro reino o tal, pero es igual, es una especie de hongos que les pasa la música y según los gustos de los hongos se va seleccionando lo que más le gusta a los hongos y luego él hace sus sesiones de DJ según el gusto musical de los hongos. Y es maravilloso y lo lleva a cabo y suena de puta madre. Los hongos tienen una finura muy fina, es muy bueno. Entonces, pues pensamos en cómo sería la banda sonora, qué actores podrían actuar, actrices, tal. Pero claro, cuando teníamos todo eso construido, vimos que como lo queríamos hacer no se podía llevar a cabo. Entonces pensamos hacer como un artefacto donde dar más instrucciones para si algún multimillonario coge el libro y se viene arriba, y aunque no lo hagamos nosotros, que lo haga José Luis Moreno, se rodaría, sería una fantasía total. Pues que lo llevase a cabo. Entonces también esto un poco jugaba la idea de las ruinas, ¿no? Porque todo el libro va como mucho en relación de esas ruinas, que no se sabe si son ruinas pasadas o ruinas futuras y tal. Y nos gustó pensar el libro como una especie de ruinas de algo que está por hacer. O sea, los restos que quedan de algo que no está hecho aún, lo que se podría hacer en un ideal. En esa línea como de este videojuego que acaba siendo la partitura, queríamos sacar este otro anexo, que es el anexo 38, que es el del experimento sobre el tiempo, que lo que contáis que lo usasteis, lo hicisteis, o lo pusisteis como práctica en la casa anterior, ¿no? Que a lo mejor es como la primera acción que hacéis en esta es cuando os desviáis un poco del mundo más literario, el formato más novelístico, tal, y empezáis como a jugar con esta dimensión, ¿no? Sí, todo es verdad, que yo no lo había pensado, pero es verdad que fue con la propuesta de la astronomía y ciencia ficción
Y entonces preparamos ese taller y fue haciendo un poco ese taller que nos moló la idea de dedicarnos un poco a eso. Y hicimos un taller que se llamaba Tu cuerpo es una máquina del tiempo. Que fue guay porque cuando iniciamos el taller la primera pregunta era, así para romper el hielo, era ¿qué os ha parecido el taller? Y entonces empezó la gente un poco como a improvisar y uno de los talleristas, una de las personas que vino, que dijo, bueno, yo no sé qué me ha parecido el taller aún porque no lo he hecho, pero yo he venido porque viajo en el tiempo. Y fue como, boom, wow, boom, o sea, Pues ya está, está todo, ¿no? Yo me vine abajo porque yo era como todo una simpática juego literario y de repente veía un señor que afirma haber viajado en el tiempo. Y sí, entonces llevamos a cabo en ese taller un experimento, que es un experimento bueno, más o menos clásico de la psicología, de un tiempo ya, que se ha hecho en diferentes universidades, en el que se demuestra que nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar ciertos instantes del futuro, lo cual demostraría que la dimensión temporal está ya expandida como la espacial. Entonces nosotros ahora mismo sabemos que existe Tokio, pero no tenemos contacto directo de esa realidad que es Tokio. Sabemos que existe el futuro, pero no tenemos contacto con esa realidad que es el futuro, ¿no? Pero a nivel inconsciente, según este experimento y según lo que demuestra este experimento, aunque es verdad que los resultados no son escandalosamente exitosos, pero sí que supera la criba de estadística de nuestro científico en varias universidades, otras han dicho que no, pero sí que estudiando para un examen que vas a hacer, un examen que ya has hecho, si estudias justo al acabar, estadísticamente te sube la nota del examen que ya has hecho antes. Esto es algo también. Que es importante revisar después del examen, ¿no? Como volver a estudiar después. No, claro. Esa es cuando explico esto a mi alumnado de la ESO. Esa es la respuesta. Profe, no voy a estudiar nunca porque como después ya sé que sale, solo estudiaré después. Y no, el cerebro es más complejo. Nuestra memoria es sobre todo de lo que llamamos pasado. Bueno, de hecho lo que llamamos pasado es lo que podemos recordar, lo que llamamos futuro. Y si digamos que esto va en relación con lo del libre albedrío, porque si la dimensión temporal está ya extendida, ya está hecha, nosotros solo hacemos que cumplir ese baile que el universo y la realidad nos dispone. Ya existe lo que vamos a hacer de aquí 5 minutos, ya está pasando en realidad, aunque nuestra conciencia ahora mismo no esté. Ahora me he visto de golpe como, ¿sabes? Como un rollo sacerdote New Age. Todo esto son como... Bueno, pero bueno, el experimento, ¿no? Es que se cogen 100 personas, ¿no? Un grupo de 100 personas y se hacen 2 grupos de 50. A uno se les... A los 12, la prueba está típica en la que te ponen una lista de palabras durante un minuto, las estudias y luego durante otro minuto tienes que volcar con las que recuerdas. Pues se hace como este experimento, pero con 2 grupos, un grupo control y el grupo, digamos, que con el que se está experimentando. Al grupo control se hace como siempre, un minuto estudias, vuelcan las que sabes y a ver cuántas has recordado. El otro grupo, el proceso es igual, solo que un minuto después de hacer la prueba les dejan volver a estudiar esas palabras. Y entonces lo que se ve estadísticamente es que el grupo que ha podido estudiar después ha respondido más palabras antes. O sea, que el hecho de estudiar después le ha ayudado a completar la prueba un minuto antes. Es la hostia. Eso es lo que luego podríamos llamar intuición, ¿no? Supongo lo que luego entendemos. Si es real esto que parece, o sea, ya digo, hay estudios y se pueden encontrar, de hecho está el enlace al paper científico, o sea, que sobre este experimento y tal. Claro, esa es otra cosa del libro, ¿no? Que por lo menos para mí, que soy dispersa, pues es una lectura mega dispersa, ¿no? Como que sí. Tienes la capa, o sea, como tantos enlaces, como tantas vías, que también como que creo que desde la propia forma de escribir o de juntar todos estos textos, hacéis también como que estás jugando tu libre albedrío todo el rato, ¿no? Como en plan de jugando con tus decisiones, de perderte en los hipervínculos infinitos
puntos que puedes empezar a buscar o seguir leyendo la trama, ¿no? Como seguir jugando al videojuego. Lo que quería explicar, que dices lo de los apéndices, porque hay una cosa de los libros con apéndices que siempre da como mucho palo, que es que cuesta mucho encontrar la nota, ¿no? Y entonces aquí, con Albert, con el editor, se nos ocurrió una cosa que no habíamos visto nunca, o sea, supongo que ya existiría, pero que es que el paginado de la parte de anexos vuelve a empezar el paginado con la primera nota. Esto os puede parecer una chorrada, que me parece un hallazgo. En la página 1 se corresponde a la nota 1, la página 2 a la 2, y si la página 2 o la 3, y si dura más, la 4, la 5, por ejemplo, son dos páginas, la 5 y la 5. Entonces tú dices, estoy leyendo, mira, el anexo 16, pues busco la página 16 de aquí y lo encuentro. Es que solo por esto, Ya creo que creo que es lo mejor del libro, también lo digo, pero no se hace. Yo puedo explicar por qué no se hace. Es que normalmente las páginas va automatizado, nadie va a entrar todos los números de página. Claro. Entonces hacerlo así implicaba desautomatizarlo y efectivamente entrarlos de manera física. O sea, es una cuestión de pereza. Bueno, de pereza, Del maquetador. del maquetador que la han de pagar, bueno, no sé. Sí, no, Sí, deberían pagarle más para que la numeración sea físicamente cada número. Coño, pero si lo puede hacer Transformer, no lo puede hacer Planeta esto. Y ya, ese es un reto. Retamos a Planeta. Desde aquí os retamos. Infectamos vuestras plantas, Planeta. Ah, bueno. Que contabas antes, ¿no? Que te estabas viendo un poco como un hechicero New Age, ¿no? Un sacerdote New Age. Hay una parte muy de ritos y, ¿no? Dentro de este libro, que son ritos que tienen que ver con la caca y los anos, ¿no? Y chuparse continuamente, que es la parte más del guión, ¿no? Y como de ese mundo futuro o pasado, no, más bien pasado, ¿no? que se va describiendo. Y también nos preguntábamos cuando, o sea, a la hora de pensar el libro, ¿no? Si hacéis primero como todo el guión de golpe, de esa parte, bueno, que nos hables un poco de la historia esa, ¿no? De rituales y prehumanos y tribus. Claro, aquí hay como una de las ideas con la que nace a partir del guión, aparte de que nos hace mucha gracia en colectivo el tema cacas, siempre. Vamos a hablar de cacas y ya está, o sea, ya fluye la conversación. Y entonces vimos un documental que hablaba de esta cosa del trasplante de cacas, que se está haciendo mucho en Holanda ya y tal, y siempre van por delante. Las cacas shops. Sí, profundizo. Vamos a compartir este saber. Se os abrirá un mundo. ¿Tenéis algún vídeo? Pues, bueno, por partes. La cosa es que lo que se está investigando, lo que es la microbiota, toda la relación que tenemos, el cuerpo que hemos definido como cuerpo humano, que son una serie de órganos y células concretas, siempre se ha despreciado para entender el funcionamiento de ese cuerpo humano, toda esa microbiota, todos esos cultivos bacterianos que nos acompañan desde que nos paren, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora es entender como más, digamos, como un holobionte, ¿no? todo el cuerpo, como con unas relaciones mucho más importantes entre ese tipo de células y el resto de células que considerábamos humanas, y se ha visto que hay enfermedades que están en relación a qué tipo de, sobre todo en el intestino, qué tipo de bacterias tenemos en el intestino. No solo enfermedades físicas, Sí, mentales. Por ejemplo, depresiones, este tipo de cosas, parece que cambiando con un trasplante de heces, que es que te hacen un vaciado de tu resto bacteriano y entonces te introducen heces de una persona no sana, digamos, desde ese punto de vista. Caca buena. Caca buena. Caca buena. Gente contenta. Caca de gente muy feliz. Que te lo pueden dar y a mí eso me encanta porque puede haber la introducción vía anal, que sería para mí lo esperable, pero lo bueno es que te lo dan en cápsulas también, hay la opción cápsula, que va la caca dentro. No, porque tiene que volver a Ya, pasar, pero ¿no? no. Si te lo, o sea,
Al revés. pero si muerdes, no sé, a mí me parece como muy raro. La cosa es que se está... Tiene sentido, ¿no? Sí. O sea, Yo, la verdad es que... me parecía sensato, A mí- tal como lo explicáis. Sí, a mí me parece... No, yo es una cosa que me gustaría, porque yo como tengo mis cosillas mentales y intestinales, me iría seguro fijo. Bien, pero entonces... Claro, se ha llegado a ver que, por ejemplo, en ratas, que especies distintas de ratas que se comportan, tienen como comportamientos distintos, haciendo trasplante de heces entre esas ratas, las especies empiezan a comportarse como la especie de las heces que han sido trasplantadas, ¿no? O sea, comportamientos que se consideraban como, digamos, innatos genéticos, en realidad son, pues eso, fecales, son comportamientos fecales. Y entonces, toda la que es la parte de la película o videojuego que quisimos hacer un guión, cuando hicimos el guión y nos ha llevado a cabo, la trama es una especie de una tribu prehumana que aún se funciona mediante este intercambio de heces para pasarse conocimientos, no tiene un habla muy desarrollada, es más gestual y tal, pero para pasarse conocimientos y estados mentales, pues lo que hacen es rituales de báculo por el ano y se intercambian heces de ano a ano. O de la boca. Pero bueno, Bueno, a también boca, o sea, luego pueden hacer lo que quieran porque esto ya es a gusto del consumidor. hay muchos rituales de intercambio Sí, de menstrual Se también, describen, ¿no? Son rituales. ahí. se describen bastante. Sí, muy visual. Sí, no me acuerdo. O sea, estás viendo, claro, es la cosa. Estás Sí, viendo entonces cómo- es como literalizar esos de esto de tal, pues llevarlo ahí a... Y estos prehumanos luchan contra un imperio del arte que ya no sé, que los artistas ya no suelen ser los artistas son más de dar a catar su caca al resto, pero no hay como ese intercambio. Y bueno, en varias partes de la peli, ¿no? Como que en el libro te hablan y se ven fotos, ¿no? De localizaciones. Sí, Que son todas localizaciones que cuando íbamos leyendo decimos, joder, aquí hemos estado. Esta también mola, a esta nos gustaría ir. ¿No? ¿Cómo las habéis elegido? O si quieres contar un poco algunas localizaciones que son muy chulas. sí, las localizaciones para la peli proyectada serían estos prehumanos. Esto lo marcó un poco Diego, que es uno de los miembros del colectivo que se tendría que encargar en principio de dirigir la peli. Con Diego ya estábamos con el colectivo, pero Diego llevaba ese proyecto, estábamos ya haciendo grabaciones de lugares industriales abandonados que han sido ocupados por la naturaleza. Y habíamos llevado un proyecto que tenemos como 2 vídeos hechos, teníamos como luego tuvo que picar por uno y ya no seguimos. Y entonces la idea que él tuvo para esas localizaciones fue aprovechar como esa idea de cosa industrial, de ruina industrial. Y entonces pues algunas ya las conocíamos y otras, como ya sabíamos este proyecto, pues si viajábamos por Murcia, pues nos informábamos y veíamos ahí esas minas de tal y buscábamos, porque también nos molaban pues ese tipo de lugares o Berlín, ¿no? en Berlín, que era de David Lynch, no sé si la ha vendido ya, pero ¿En serio? el Espacio, que es una zona de escuchas en Berlín, que tienen como forma así de fálica, ¿no? Tiene como una gran de esto y luego 2 testículos fálicos. O sea, hay como cúpulas celestes, ¿no? Cúpulas. Una estación de radio escucha en la Guerra Fría, ¿no? Gigantesca que se abandona, ¿no? Sí. Cuando cae el muro de Berlín. Entonces en algún momento lo compra David Lynch, pues eso es a mí lo que me dijeron. Cuando entramos con Xavi, que es otro miembro que vive en Berlín, entramos a la tal, ahí estaban aún que no tenía nada, se puede pagar, pagas y puedes entrar. O sea, como digamos, institucionalizado antes, entrabas ahí un poco tal y estaban las ruinas, estaban súper guays. Y entonces pensamos, como al final sabíamos que no íbamos a llevarla a cabo, dijimos, pues donde nos molase más. Y fuimos cogiendo lugares como abandonados muy chulos así de... Claro, no hace falta luego tener presupuesto para ir para allá. Claro, Ya con el libro. eso es. Sí, pues claro, nos pasaba pues con esto, o sea, como que en esta cosa de la temporalidad expandida nos ha ido pasando muchas cosas, pues que el día antes de empezar el libro, en el fútbol nos hablaron de estas investigaciones sobre la caca, ¿no? Ahí nosotros fuimos a Rey Verde, igual como volando los justo antes de que empezaran a hacer como ya más
infracciones, con alquilar en Almería la arquitectura abandonada de Soto de los Hijos Cabruchos, o sea, estaba escrito que vamos a presentar este libro, nosotros también, por supuesto. Hombre, más pruebas no podemos dar. Claro, o sea, esto es infalible. Aquí seguimos Claro. con la teoría. Y no sé qué, o sea, cómo vamos de tiempo. Queda poquito, igual no sé si preguntas. Claro. ¿Sí? Yo pasaría a preguntas del público. Venga, Dejar bien claro que lo que vendemos es libros, no trasplantes fecales. Un libro que viene además con un mapa desplegable. Sí, que nos lo hemos dejado en casa. Que era la ilusión de nuestra vida, era publicar un libro con mapa desplegable, en plan cuando Juego de Tronos. Y ha sido nuestra oportunidad y ya está, ya podemos plegar. Y sí... Y si hay alguna pregunta del público, y... ¿Os ha quedado claro algo? Pero eso, por eso quiero preguntar. Respecto al libre albedrío y todo esto, ¿qué opinas de la teoría esta de la simulación? Que somos un videojuego que no podemos entender la iteración enésima de un videojuego que alguien está jugando, o quizá no, quizás somos una simulación automática. Claro. ¿Qué pienso? Mola mucho esa teoría. Bueno, y que la estaban, o sea, leí en un momento dado, también en un paper científico, de que se estaban llevando a cabo comprobaciones para ver, o sea, poder descartar o no la teoría, o sea, que se podía llegar a confirmar, según no me acuerdo en qué datos se basaban, de cuánta información contiene el universo por cada parcela. Bueno, había todo un rollo de que querían demostrarnos si esto era así o no. Si era de verdad. Sí. Sí, estamos somos unos sims. Sí, está guay, podría ser, si nos lo dicen los papers científicos, eso es verdad. Claro. Es que justifica un montón de cosas, pero el hecho de que empecemos a ser conscientes de ella no jode la teoría. Claro, aquí por ejemplo con lo del libre albedrío hay toda una de esto, porque hay libros de neurocientíficos que están hablando de esto, pero algunos de ellos, por ejemplo, dicen que es muy peligroso expandir esa teoría, porque el hecho de que uno de los éxitos de la civilización humana y del desarrollo de la civilización humana es creerse libres y creerse responsables de sus actos, y entonces eso todo genera una ética y una moral que permite la convivencia, y que si eso se destruye, si llegamos a ser conscientes de lo que es real, que es que no somos libres, que es real desde un punto de vista científico bastante ya legitimado, que se va a caer el tal. En el libro tratamos ese tema desde el punto de vista colectivo. No creemos que esa idea de que el mundo se cae si no creemos que somos libres tiene que ver mucho con una herencia de la idea de lo que es la libertad, y de hecho con una idea neoliberal y capitalista que se requiere para funcionar ser libres. O sea, muchas veces te dicen, es que si, pues el comunismo, la Unión Soviética, claro, es que si puedes no trabajar, si eres libre de no trabajar, nadie trabajaría, ¿no? Esta cosa tan rancia de lo que es ser libre. En cambio, si tú te lo puedes currar, la gente se lo curra. Creemos que si supiésemos que no somos libres, que no cambiaría tanto todo y que sería, si acaso, para mejor. Pero bueno, es una apuesta. Claro, a mí me entra o sea, lo primero que pienso es que si la libertad o el libre albedrío no existe, es como una justificación perfecta para ejercer violencia, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. En plan, no, es que este ser es, a ver, a lo mejor es muy evidente lo que digo, pero este ser inferior, o sea, ejerzo esta violencia porque es mi sino, o como lo quieras llamar, o porque soy superior, no sé. O sea, no sé cómo resolvéis O sea, que si se asumiese desde la humanidad la no libertad, sería para que podría... Claro, como una excusa para ejercer violencia. Claro, yo creo que precisamente la excusa de cómo se administra, de cómo se otorga la libertad, es la excusa para ejercer violencia hasta ahora. O sea, a los restos de seres vivos, como no, en teoría no son libres, se ha podido gestionar con la salud mental. El hecho de que tú no seas capaz de gestionar tu libre albedrío o dejas de serlo, te encierro. O sea, precisamente creo que la administración asimétrica de lo que es ser libre y no libre. Entonces podríamos, desde mi punto de vista, creo que se podrían tomar dos caminos. O aceptamos que todo ser existente es libre, incluso la materia inerte, o porque si no es muy difícil el límite de la frontera, o nadie lo es. Y en principio, claro, ahí, hasta ahora todos los sistemas, o casi todos los sistemas de ética que existen en Occidente, al menos se basan en la cuestión de ser libre. Si no, no se entiende como ser moralmente tal si no tengo responsabilidad sobre mis actos.
Yo creo que hay otras culturas que no conozco y tal, o sea, que sí que ves el mercado libre para ser responsable de tus actos. O sea, que habría otras maneras de comportamiento. Que a lo mejor que no lo sabemos nombrar, ¿no? A mí me parecería muy chulo, ¿no? Yo lo he propuesto al colectivo, que un próximo libro se llame Ética sin libertad. Pero ya suena plastón y me han dicho... Pero creo que de lo que va justo el libro también es como a partir de esta teoría, como pensar en eso que dices, ¿no? Como en más, yo creo como más en pensar de otras formas, ¿no? En el poder pensar de otras formas, justo, ¿no? Que yo creo que es la propuesta en realidad, ¿no? O sea, como pensar como esta lógica de pensar la libertad como... Es el ejercicio opresivo y violento que se hace, ¿no? Y como intentar, como podemos pensar de otras formas para entender la relación del individuo con el entorno de otra forma, ¿no? Como es que sí, claro, es como es un cambio, una mirada tan distinta que es verdad que es muy... Pero bueno, Pero yo como no me he leído el libro, claro. pues la primera... Y tampoco tampoco lo resuelve. No, tampoco, pero creo que, claro, que no lo resuelve porque no hay una solución de otro modelo, ¿no? Sino que claro, habría que empezar a trabajar en esa mirada que yo creo que hay como filosofías de vanguardia de ahora, toda la ontología orientada a objetos y todo esto que creo que se está empezando a recuperar filosofías que iban por ahí, ¿no? A ese tipo de ideas. Pero no se ha construido un pensamiento alrededor de eso. Pero y también, claro, no solo desde el pensamiento, sino desde la experiencia, ¿no? Como lo que dices, que creo que es lo que tiene fuerza de estos relatos y estas experiencias que te haces vivir, ¿no? Que juegan a reconectar el cerebro un poco también, ¿no? Como a pensar de otra forma, ¿no? Como que no sé si tiene que ver, pero yo cuando decía esto de la teoría de la simulación y como esa cosa de el peligro a salir de aquí, claro, es que a lo mejor no es solo discursivo y ser conscientes de una cosa, sino a pensar, ¿no? Como a reprogramar un poco el cerebro y sentir y pensar de otra forma, ¿no? Más conectado. La teoría de esta simulación además explica lo de la teoría esta de la gran unificación física, que están buscando todavía. Es una ley que explique todo desde el nivel atómico hasta incluso el nivel de comportamiento humano y más allá. ¿Por qué tiene que ser así? Qué pereza, ¿no? Están locos por encontrarlo. Claro, y es como, ¿y dónde está el misterio? ¿No? Como que lo que también me interesa de toda la cosa de la microbiótica es que no se puede entender exactamente qué bacterias funcionan bien, es como, bueno, misterios. Pero la hipótesis es esa, o sea, y hay muchos esfuerzos científicos en hacer Y eso. millones de dólares. Sí, es que eso es lo increíble, o sea, que hay una cuestión material, práctica, de universidades y millones de dólares buscando la fórmula única, ¿no? La unificación de la explicación física del universo. Y dices, igual no hacer. Y si existe y no tardáis tanto, Claro. gastaron los millones en otra. Y si encontramos que no es súper desalentador. Si Claro. encontramos la fórmula que explica todo, ¿qué hacemos a partir de ahí? Somos algo, no somos nada. ¿Qué pasa a partir de ese momento? A lo mejor es el final de la partida, de la teoría de la has llegado, es el último tesoro, te has pasado fuego y ya está. Se acabó todo. Se pliega, otra vez y listo. Pero ¿Os ha quiero gustado ver, el final? quiero ver el cielo o algo, un gran game over. Vale, Ya está. vamos a dejarlo aquí y nada, si os ha gustado como colectivo, como autor, en 10 minutos, tiempo para un pito, una cosa así, va a ser el editor. Porque también soy editor. Exacto. Entonces, si os ha molado, en un cuarto de hora volvemos aquí. Vale, muchas gracias.